Hola, saludos cordiales tengan todos. Mi nombre es Alfonso Nicolás Castillo Pérez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta en el área de posgrado, específicamente cursando la especialidad en Derechos Humanos. Hoy les vengo a hablar de un tema muy importante, muy interesante e incluso muy necesario para el aprendizaje de nosotros, las personas. Vamos a hablar de la educación en y para los derechos humanos. El propósito de este video primeramente es cumplir con la asignatura curricular y no obstante, toda aquella persona que lo vea, que lo pueda discernir y comprender, para que se lleve un conocimiento muy importante que es el entendimiento de los derechos humanos en el día a día de la persona, del ciudadano, de los sistemas educativos y cómo ellos pueden influir de gran importancia y de gran magnitud en el crecimiento de un individuo a lo largo de su vida. Les doy muchas gracias por ver. Ahora comencemos. Ok, vamos a proseguir con nuestra disertación hablando de los ejes transversales para la educación en y los derechos humanos. Hablamos de temas muy importantes en estos ejes transversales, iniciando con lo que es la igualdad. Todos somos iguales ante los ojos de la ley y ninguna persona puede ser menospreciada o beneficiada más que otra. Cada uno de nosotros, los seres que habitamos dentro de una comunidad, dentro de una nación o dentro de un estado, es importante que tengamos en cuenta de que, primero que nada, todos gozamos de derechos y gozamos también dentro de esos derechos de que se nos sea retribuido nuestros beneficios. Mas, sin embargo, también debemos tener en cuenta que tenemos obligaciones delante de los ojos de la ley, el Estado y la sociedad. Esa igualdad nace desde el principio de que no por la discriminación racial, por diferencias religiosas, por diferencias corporales e incluso diferencias de género, debamos ser discriminados, menospreciados y que un grupo étnico social sea más beneficiado que otro. Todos debemos de tener una igualdad delante de los ojos de la ley y ser responsables con nuestras acciones para así poder conocer de manera correcta nuestros derechos y deberes. En materia de género, primero que nada, el respeto hacia la mujer, ya que es importante destacar esto, que en los últimos tiempos existen alrededor de todos los países reformas, creaciones de leyes orgánicas en los que se busca la protección de la mujer debido a tantas agresiones que sufre la misma. Más sin embargo, también hay que entender que estas leyes, estas legislaciones deben ser utilizadas para el bien común, no para la simulación de hechos punibles y que no solamente beneficien a la mujer, sino que también sean leyes de protección para la misma, para que no o exista o no se vea nuevamente revictimizada por algún delito en que se le esté incurriendo hacia la persona o que se le esté agraviando, que se le esté agrediendo. Vamos con la interculturalidad. La interculturalidad, vemos por lo menos en el caso venezolano, que tenemos raíces indígenas, esas creencias cosmológicas que tenían nuestros aborígenes y aún tienen, desde las comunidades Yanomami, Yupa, hasta pues lo que son las comunidades de los altos mirandinos, los teques, incluso los aborígenes en la zona de los Andes. Esa conexión entre culturas, cuando vinieron los españoles, cuando trajeron a los afrodescendientes como esclavos, eso creó una mezcla de nacionalidades, de pensamientos, de culturas, las cuales hicieron y fundaron las bases de lo que hoy es Venezuela. Y se debe continuar con ese pensamiento y ese criterio, ya que no por ser de una cultura diferente debemos menospreciar a la persona, o se debe marginar a la persona. Debe tener los mismos rasgos de beneficio, los mismos rasgos de derecho
y el mismo respeto para que haya una sana convivencia entre todos y cada una de las personas. La conciencia ambiental. La conciencia ambiental podemos verla de que debe ser inculcada desde los primeros años. ¿Por qué y a qué se debe esto? Pues por un principio muy importante que debemos nosotros de cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestro hábitat, cuidar la fauna, la naturaleza, que no se vea afectada ni dañada como se ha visto pues en las últimas décadas, que se ha afectado por la industria química, la industria petrolífera e incluso por la tala indiscriminada, la quema indiscriminada. En Venezuela existen leyes ambientales las cuales protegen la fauna, protegen el ambiente. Y existe el MINEP, que es el Ministerio de Ecosocialismo, el cual se encarga de esto. La Guardia Nacional, dentro de su marco estratégico operacional, también comprende lo que es la Guardia Ambiental y actúa en cuanto a la sanción de ciertos delitos. Tenemos ahí parques, tenemos los bomberos, mas sin embargo la responsabilidad no puede caer siempre de las instituciones, sino que tiene que nacer desde el individuo, desde el conocimiento, desde el pensamiento, y que eso se geste desde los primeros años de vida, cuando empezamos a ir a la escuela, a la educación básica, ya que es necesario el cuidado de nuestro medio ambiente para poder la subsistencia de la especie. Vamos con el quinto punto, que sería el bien común. El bien común debe prevalecer ante todo. ¿Por qué debe prevalecer el bien común? Aunque es un término muy místico, uno se centra, el ser humano, en su estabilidad. La pirámide de la estratificación social habla de que nosotros como individuos, como seres humanos, estamos acostumbrados a vivir en sociedad. Cuando se es dañada nuestro entorno social a través de otro individuo, otra persona que incurra en un daño, esa persona debe ser sancionada. Entonces ahí nace la cúspide del derecho penal. En este caso, vemos que cuando vivimos en una comunidad donde hay una persona que comete un homicidio, esa persona se le pasa a un estado de investigación y al ser hallada culpable por todos los indicios y materiales de interés criminalístico que se encuentren en el sitio del suceso, pues la ley pasa a sancionarla, colocándole una pena, imputándola de ciertos delitos y se es extraída de esa comunidad, de esa sociedad y llevada a un centro de reclusión, ya que se considera que esa persona debe ser sacada para que exista esa paz, ese bien común y dentro de ese centro de reclusión ella pase a la reinserción social y a regenerarse. Eso en teoría es lo que debería practicarse y debería pues aplicarse. Mas sin embargo debemos entender que el bien común no solamente se tiene que dejarse a una rama del derecho o a ciertas personas. El bien común tiene que nacer primeramente desde el respeto entre nosotros como individuos. El respeto, como bien lo hemos mencionado en los otros puntos de esta primera, de, de esta, disculpen, de esta intervención oral, tiene que haber ese respeto, esa cero discriminación, esa cero marginación. Después del respeto, la tolerancia entre individuos, para que no haya esa guerra o se creen esas rencillas internas. Y por tercero, esa educación que se inculque desde las escuelas, desde la educación básica y que las personas puedan conocerla desde su hogar también, que de los padres tienen responsabilidad en eso, para que ese individuo crezca con su conciencia y con el pensamiento de que tiene que existir un equilibrio en sociedad para poder vivir en armonía. Y número 6, y no menos importante, sería la justicia de paz. La justicia de paz
es un punto muy importante, ya que en Venezuela tenemos nuestra legislación. Estamos actualmente en un proceso a la fecha de la creación de los jueces de paz. Y esta justicia de paz, más allá de ser comunitaria, más allá de dejársela a una sola persona o una sola institución, esta justicia de paz tenemos de verla desde el punto de vista de que el ser humano debe acostumbrarse a que, o entender, no acostumbrarse, sino que entender que el conflicto genera discordia y la discordia genera rencor. El rencor genera odio y el odio nos puede llevar a la guerra. Entonces, ¿por qué debemos vivir en guerra o por qué debe existir la guerra cuando podemos tener paz entre nosotros mismos? Como bien lo decía la sabia escritura, amar al prójimo como a ti mismo. Y si tu prójimo te falta, perdonarle hasta 70 veces 7. Para que haya ese equilibrio, debe haber ese respeto y esa tolerancia desde el principio. Si se llega a tal caso de que hay que sancionar a la persona, pues se deben crear conciencia primeramente en las instituciones que no acepten el soborno o que se incurra en la corrupción, ya que eso afecta el marco jurídico, afecta pues la capacidad de la aplicación de la ley y afecta todo el sistema penal de una nación, porque cuando hay la corrupción existe la impunidad. Entonces, hay que hacer o crear la educación incluso para que el individuo el día de mañana no se corrompa y pueda generar paz, que los jueces, fiscales, incluso los organismos puedan generar esa paz social y que la persona que no necesariamente pertenezca a una de estas instituciones tenga pues en consecuencia mental de que la paz social y la justicia de paz son términos que van ligados y que cada uno de ellos debe ser aplicada de forma justa y equitativa dentro de la sociedad para que así exista un equilibrio entre cada una de las personas que vivan en una comunidad. Vamos con nuestra disertación oral y vamos a hablar del segundo tema, el cual es la formación de sujeto de derecho y construcción de la ciudadanía. Un tema muy importante y muy necesario en materia de derechos humanos. Primero que nada, vamos con la formación de sujetos de derecho. Ok, es importante resaltar, como lo dijimos al principio y como lo es la misma rama del derecho, que todos tenemos deberes y obligaciones. Tenemos derechos y también se nos sanciona por incumplir la ley y la norma. Ok, esos derechos y obligaciones nacen o parten desde el principio, desde que hemos sido concebidos al mundo, desde que nacemos. Por ejemplo, tenemos derecho a la identidad, a que cuando pues nacemos y venimos al mundo, se nos dé un nombre, tenemos derecho a un nombre también, a través de una partida de nacimiento, se llama aquí en Venezuela, para los que nos ven fuera. También tenemos derecho a la familia, tenemos derecho a una educación, tenemos derecho a la vida, a la alimentación, que son derechos humanos fundamentales e indispensables, mas sin embargo están. Dentro de ese derecho a la identidad, tenemos derecho a la cédula de identidad, a la identificación. Eso es muy importante cuando nacemos, cuando somos bebés. Cuando ya pues vamos creciendo, viene lo que son nuestros derechos a la educación, que es la educación básica que recibimos cuando pequeños. Cuando seguimos, pues tenemos derecho a la alimentación, a la recreación, tenemos derecho al trabajo. Y ahí van creciendo a medida de que la persona se acerca más y más a lo que es la mayoría de edad. Después, bueno, entra lo que son que
las personas pueden adquirir bienes muebles, bienes inmuebles, todos esos derechos. Más sin embargo, las obligaciones. Bueno, dentro de las obligaciones podemos ver que la norma lo establece como por ejemplo esas sanciones administrativas, esas faltas que una persona puede incurrir. Ejemplo, una persona que vaya en un vehículo tipo moto, una motocicleta, una moto, y no lleve el casco, ahí está incurriendo en una falta y es obligación de esa persona utilizar el casco, ya que puede chocar, puede lesionarse, puede contener una contusión y eso puede acarrear una sanción administrativa, lo que puede ser una multa. El exceso de velocidad, manejar en estado de embriaguez, son sanciones administrativas las cuales uno tiene la obligación de responder ante la ley. Eso sería una pequeña diferencia entre los derechos y las obligaciones de las personas. Y eso nace y se vive dentro del transcurso de toda la vida de la persona. Más sin embargo, ¿cómo podemos ver nosotros, cómo podemos diferenciar nosotros esto? Bueno, la primera diferencia que es para que una persona pueda tener un libre desenvolvimiento es educándola desde muy temprana edad para que se les sea inculcado sus deberes y obligaciones, para que esa persona los conozca a través de la educación en la escuela básica, en la educación media. Podemos ver también que cuando una persona conoce sus derechos y sus obligaciones, tiene un mayor desenvolvimiento ante la sociedad. Muchas personas incluso no denuncian cuando son agraviadas por un delito, es por el simple hecho de desconocimiento. Entonces, no necesariamente una persona tiene que ser un doctor en leyes, solamente necesita saber de leyes. Y pues de esta manera podrá tener un mejor desenvolvimiento ante la sociedad. Pero para la construcción de una ciudadanía, ¿qué se necesita? Lo primero es una integración social, ya que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a vivir en comunidades. Se necesitan ideales, se necesitan pensamientos y siempre va a haber uno en la manada que resalte más. Un ejemplo de eso lo tenemos en la creación de la Constitución. El populus, que es el poder originario, es el pueblo, es la nación. La nación tiene dentro de sus facultades el poder originario. De ahí nace la Constitución. Ese es el punto clave de la Constitución. Al tener pues la Constitución en mano, de ahí se derivan todas esas leyes orgánicas y los códigos, como bien lo establece la pirámide de Kelsen. Porque para construir en una sociedad se necesitan unas normativas que la rijan. Ahí entra después lo que son los factores políticos, la creación para vivir en democracia, a aquellos factores idealistas. Ahí podríamos incluir los partidos políticos en ese esquema. La integración entre culturas, pensamientos, y todo regido bajo un marco normativo que lo establece la ley. En este caso podríamos ver como lo establece el Código Civil, su parte inmobiliaria en la creación de bienes raíces, y esta creación viene también de las personas jurídicas y naturales, que ellas también gozan de derechos, más también tienen sus obligaciones. Entonces todo ese conjunto de derechos, de obligaciones, de integraciones culturales, en la integración de las comunidades, crean ese marco jurídico, esa normativa, y ahí se crea un estado o una comunidad para su integración a la ciudadanía. Ahí entran lo que son las libertades personales, el libre tránsito, el libre pensamiento, y todo eso coayuda al ser humano a crear o a construir una nación que esté
identificada y esté regida bajo sus normativas y lineamientos que ellos hayan constituido. Bueno, tercer y último punto, para ya ir finalizando, que es la educación en y para los derechos humanos en el ámbito formal y no formal. Bueno, para poder distinguir en esto debemos tener en cuenta que el ámbito formal de los derechos humanos entra lo que son las instituciones, tanto públicas como privadas, los colegios, escuelas, universidades, donde se le otorga a la persona, después de haber estudiado, un título académico. Debe ser muy importante, como se ha venido hablando al principio de esta disertación, de que eso tiene que nacer desde cuando el ser humano está pequeño, desde el génesis, podríamos llamarlo de esa misma manera, desde la concepción, desde que viene al mundo, pasa por la educación básica. Ahí es muy importante que se le inculque, que se le enseñe, que aprenda a la persona. Desde el hogar también. Para crear un ser modelo, un ciudadano modelo, tiene que haber ese punto de partida inicial cuando somos pequeños. Después, en la educación básica, media, que pasamos a la básica a la media, esa también se debe continuar, inculcándole e impulsándole a ser mejor cada día y a ir edificando a esa persona. Y cuando ya entra al ámbito universitario, cuando ya es mayor de edad, no se debe desligar esto, sino que se debe continuar, pero desde un punto de vista que lo podemos ver, que es desde la integración social, porque ahí la persona puede incluso empezar a militar en un partido, ya tiene mayor libertad de expresión a diferencia de como estaba cuando estaba pequeño, y ahí se continúa la persona y se le otorga pues su título académico y de esta manera no se desliga de la constante evolución y de su educación. En el ámbito no formal, pues podemos verlo a través de comunidades, de grupos, ONG, desde el aprendizaje empírico que puede tener la persona fuera de la educación no formal, que ahí entra mucho el tema de los valores y principios y la moralidad que debe tener una persona. Como bien lo dije, el punto clave de esta educación es cuando se está pequeño, cuando uno está en los primeros años de vida, que es donde uno es una esponja relativamente y va captando todo. Entonces se le debe inculcar a la persona. Y bueno, para ir finalizando ya, podemos entender que la educación de los derechos humanos es un factor muy importante para la evolución del ser humano, de una comunidad y de una nación. Que nunca se desligue esto. ¿Por qué? Porque al desligarnos de esto vienen lo que son las fallas en el sistema y fallamos como personas, fallamos como sociedad. Nunca podemos dejar de aprender y nunca podemos dejar de enseñar para que cada día sigamos evolucionando lo hicieron pues los antiguos, Sócrates, Aristóteles, Galileo Galilei, y todos aquellos estudiosos del pasado, Epicteto, que con sus enseñanzas, incluso hoy en día, después de miles de años de evolución, siguen dando frutos a una sociedad. Entonces seamos pues árboles de buenos frutos en nuestra sociedad. Eduquemos a nuestros niños a ser seres mejores, a ser buenas personas, ya que si se educa al niño a temprana edad, se puede evitar muchas cosas a futuro. Y que las instituciones y el Estado sea un motor para la evolución, para proyectarnos al futuro de una mejor sociedad. Bueno, esto ha sido toda la disertación. Me despido. Mi nombre es Alfonso Nicolás Castillo Pérez, del Centro de Calabozo, Estado Guárico, de la Universidad Nacional Abierta. Muchas gracias. Bendiciones.